curso de cajero bancario y comercial. A ver, denme un segundito para poder presentarles la clase del día de hoy. Bien, chicos, entonces, creo que ya estoy proyectando. Sí, ya estamos. Bien, vamos a iniciar. Vamos a ver hoy día en nuestra última sesión, protocolo de atención al cliente financiero. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de clientes, cómo abordarlos también, cómo tratar un poquito con ellos, pero también al final de la clase les he puesto información referente a la atención de reclamos, que también es importante que ustedes lo sepan y no pasarlo por alto. ¿Ok? Así que, bien, vamos a iniciar. Vamos a entender qué cosa es un protocolo de atención de inicio, antes de ver tipos de clientes o de ver a fondo cómo es un protocolo o el tema de reclamos, que también involucra mucho el protocolo de atención al cliente. Pero primero hay que entender qué cosa es un protocolo, ¿no? Como les decía. Entonces, de cara al cliente, un protocolo de atención es lo que permite brindarle una imagen de un banco orientado a qué? A satisfacer las necesidades de nuestros clientes o las expectativas de nuestros clientes, ¿no? Invita al cliente a profundizar a la relación y extenderla en el tiempo y referenciar como tal su experiencia con sus conocidos, con sus familiares, con amigos, ¿no? Que es lo que buscamos, no solo a nivel bancario, sino también a nivel general, pues que todas las interacciones o que toda la experiencia que tenga un cliente siempre sea positiva, que siempre sea recomendada, que lo comente, que lo hable, ¿no? Con sus amigos o en general con su círculo más cercano, porque es lo que buscamos dentro de la experiencia del cliente. Y un protocolo de atención tiene como objetivo eso, ¿no? La recomendación, partiendo de que un protocolo es un paso a paso, ¿no? Es como un procedimiento que debemos seguir para poder atender correctamente a nuestros clientes. Entonces, ¿por qué es importante que dentro del sistema financiero o que a nivel general apliquemos un protocolo de atención? Veamos. Primero es para compartir buenas prácticas, ¿no? De hecho, dice mucho, como bien se mencionaba en la diapositiva anterior, somos la imagen de la empresa, somos la cara de la empresa. Entonces, es importante poder aplicar correctamente nuestros protocolos. ¿Por qué? Porque habla bien del negocio, habla bien también de los colaboradores, del equipo de trabajo. Entonces, es importante poder aplicarlo. Segundo, para poder trabajar de la misma manera en todas las agencias. Que si a mí de repente en la agencia del distrito o de la ciudad tal me tratan súper bien, y si voy a la misma marca o a la misma empresa o al mismo banco, pero en otra sucursal, en otra agencia o en otra sede, de repente en otro distrito, pues también el trato sea muy similar, ¿no? Y no que a lo mejor suceda lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? Que a veces vamos a una entidad financiera, supongamos, vamos al Interbank de cierta sucursal y nos tratan súper bien, excelente. Los chicos son empáticos, son amables, se saludan con una sonrisa, cumplen con su protocolo, te ayudan, te consultan si requieres algún otro tipo de asesoría. Pero de repente vamos a Interbank, pero de otra sede, y la atención es un poquito más pausada o más pasiva de repente, no es tan dinámica, los chicos de repente son un poquito más serios, no te preguntan si es que tienes algún tipo de duda adicional, entonces por ahí no es la idea, ¿no? Sino que en todas las sedes a las que podamos asistir para que nos puedan atender como clientes, pues no sintamos que haya diferencia o que haya una brecha muy grande, porque al final diferencias pueden existir, pero deberían ser mínimas, pero no que exista una brecha muy amplia, muy grande en cuanto a la calidad de la atención, porque se supone que todos representamos a la misma empresa, independientemente de la diferente sucursal o sede en la que podamos encontrarnos. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros conocer esto? Porque en el sector bancario, al haber tantas sedes de la empresa en una misma ciudad, pues constantemente nos están rotando por diferentes sedes. Entonces, pues la idea es que nuestras buenas prácticas, nuestra buena forma de trabajar, se replique también en el resto de unidades o en el resto de agencias bancarias. Tercero, nos da la predictibilidad, que en este caso nos permite estimar los resultados de la gestión y planificar acciones. ¿Por qué? Porque en el sector financiero o en el sector bancario constantemente los clientes están siendo encuestados o preguntados para que puedan calificar
cómo fue la atención que recibió por parte del colaborador. Una de las preguntas, por ejemplo, que siempre suelen hacer y que tal vez a ustedes les ha llegado por correo o en algún momento les han encuestado para preguntarle, es la preguntita del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho te encuentras con la atención recibida de repente por X trabajador? ¿No? Entonces, el cliente va a calificar entre 1 y 5. Y la idea es que nosotros, como empresa, como colaborador, al menos como trabajador, pues que yo pueda saber que como siempre le estoy brindando un buen servicio y calidad a mis clientes, con los que puedo interactuar, pues yo puedo estar tranquilo o tranquila, ¿no? Porque a lo mejor, pues a fin de mes, sé que mis resultados en atención al cliente me van a respaldar y no me voy a preocupar en ese sentido. ¿Por qué? Porque suele pasar, y en la gran mayoría de entidades es así, que tienes un sueldo asignado, pero también tienes una meta asignada. Esa meta de productos, tienes otra meta que es la meta de atención al cliente. Al menos acá en Perú, en la mayoría de empresas en atención al cliente bancario, tienen una meta de experiencia o de atención. Entonces, si tú superas el 85% de esa meta, pues obviamente tienes un bono extra todos los meses, ¿no? Entonces, pues si yo atiendo súper bien a mis clientes, soy dinámico con ellos, soy atenta con ellos, siempre busco la mejor manera para poder atenderlos, los espero con una sonrisa, soy cálida para poder interactuar con ellos, pues nada, estoy tranquila, ¿no? Estoy tranquila y sé que siempre mis resultados pues van a respaldarme y que al final de mes voy a tener asegurado mi bono extra, ¿no? En atención al cliente. Entonces, de eso se trata. Por acá nos han puesto, el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Sí, o sea, el cliente tiene su propia razón, pero hay que buscar la forma y las maneras de hacerle entender al cliente, pues que tal vez no que esté equivocado, pero que hay otros caminos de repente, ¿no? Porque siempre es lo que decimos, el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga, que es una frase que Yelin lo menciona y que es tal cual, así es, o es que el cliente tiene su propia razón, pero hay que darle por su lado siempre. Entonces, tal cual. Siempre hay que estar tranquilos porque sé que pues que mis resultados me van a amparar, a menos que pues yo reciba al cliente con una atención de repente o con una cara un poco seria o que no tenga una sonrisa cálida o que no me preocupe por decirle al cliente algo más en que lo pueda ayudar y simplemente el cliente se para frente a mí y ni siquiera le pregunto qué operación va a hacer, sino que asumo y le pregunto directamente, ¿va a hacer un pago? ¿Va a depositar? ¿Va a retirar? ¿No? Y que de repente por ahí, pues, el cliente haga su transacción y todo el tema por ahí, y que luego le diga algo más. Listo, gracias, siguiente. Y que ni siquiera espere que mi cliente revise su vouchercito, que cuente su dinero, ¿no? Que al menos se retire de la ventanilla para llamar al siguiente. Entonces, si yo sé que estoy tratando a mis clientes de esa manera, pues obviamente voy a predecir también que mis resultados no van a ser los mejores. Sin embargo, si voy por el otro camino que les mencionaba, pues obviamente voy a estar tranquila, ¿no? Y sé que a fin de mes tendré mi bono ahí de experiencia al cliente. Cuarto, eficacia, optimizando tiempos y liberando recursos. ¿Por qué? Porque al haber un paso a paso y un procedimiento que básicamente es súper sencillo, es adelante, por favor, bienvenido a, no sé, al Banco ITEC, por ejemplo, ¿no? ¿En qué lo puedo ayudar? Listo, el cliente me dirá qué operación va a realizar. Terminé de hacerle su operación al cliente, le pregunto algo más en que lo puede atender o algo más en que lo puede ayudar. Me dirá sí, me dirá no, depende ahí el flujo, ¿no? Y si el cliente me dice no, pues listo. Entonces, aquí tiene su voucher, tiene su dinero, por favor, revíselo y que tenga un excelente día. Pero me da un paso a paso. Lo que me conlleva esto es a que la atención no sea tan extensa, ¿no? Sino que yo le haga preguntas precisas al cliente para la intención de no demorar tanto. ¿Por qué? Porque después de cada cliente hay más esperando y la idea es que la fluidez sea eficiente como tal dentro de una entidad financiera, porque todo el día estamos atendiendo clientes, ¿no? De hecho, los turnos o los horarios más complejos es a partir de las 3 de la tarde hacia adelante, las entidades paran full y es cuando mayor eficiencia deberíamos tener aplicando correctamente nuestro protocolo.
Ahora, ¿por qué en este caso hay que aplicar los protocolos? Los protocolos no solamente son importantes por los temas que hemos dicho, sino también porque tienen un objetivo que cumplir. Primero es porque satisface la necesidad del cliente, ¿no? Porque estoy enfocada en mi cliente o enfocado en mi cliente. Segundo, genera una buena primera impresión, porque si a lo mejor es la primera vez del cliente en la atención bancaria o es cliente a lo mejor de muchos bancos, pero es la primera vez que trabaja con nosotros, pues tengo que darle la mejor impresión a mi cliente. Y así no sea la primera vez de mi cliente, ¿no? Sino que siempre hay que generar una buena impresión. Y tercero, generar confianza y empatía con nuestros clientes. ¿Qué es lo que buscamos? Generar esa conexión para que nuestros clientes o nuestro público en general que vamos a tratar o interactuar constantemente, pues siempre tengan una buena referencia, ¿no? Y se queden con nosotros y no vayan de repente tan rápido con la competencia, porque a veces pasa que el cliente dice, uy, no, a ese banco no porque la atención es pésima, entonces mejor cancelo mis cuentas y me voy con otro banco. Entonces, no queremos que pase eso, sino todo lo contrario, que el cliente sí se quede con nosotros, no solamente por los beneficios, no solo por el tipo de servicio que le brindamos, sino también por la calidad que le ofrecemos como colaboradores que somos imagen de una entidad financiera. Ahora, vamos a ver tipos de clientes. Y aquí les pregunto, a ver, ¿qué tipos de clientes conocen ustedes? ¿O con qué tipo de clientes creen que podemos encontrarnos en el sector empresarial? No solamente en los bancos, sino a nivel general. A ver, por ahí me pueden ir comentando por el chat. ¿Qué tipo de clientes creen ustedes que podemos encontrarnos? O tal vez, ¿qué tipo de clientes creen que son ustedes, ¿no? ¿Con qué tipo de clientes se identifican de repente? A ver, por ahí les doy un tiempito para que podamos ir poniendo nuestras respuestas y poder conversar un poquito. Porque tipos de clientes hay varios, ¿no? Y de repente nosotros nos identificamos con alguno de los tipos que puedan existir. O tal vez en algún momento hemos atendido a algún tipo de cliente en específico que tal vez no es el cliente más fácil, pero hay muchos tipos de clientes. Entonces, chicos, a ver, ¿qué tipo de clientes conocemos? Por ahí por el chat para poder compartir un poquito. ¿Con qué tipo nos hemos encontrado o con qué tipo de cliente nos identificamos? O de repente yo puedo decir, no, mira, mi familiar X, yo considero que es tal tipo de cliente porque tiene estas características. O en algún momento atendí a un cliente así, 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 con esas características y creo que puede ser de este tipo. A ver, por aquí nos ponen clientes pesados, clientes buena onda, cliente que exige mayor rapidez en ser atendido o como que tiene una urgencia, sí, ¿no? Los clientes como tal que siempre están apurados. Hay muchos clientes así, ajá, los clientes apurados, que son los que más hay. El cliente que reniega, el cliente renegón, sí, también hay un montón. Y pues como por ahí también nos ponían los clientes buena onda, ¿no? Que son como que los clientes chéveres de querer atender, como que los que todos queremos por ahí interactuar, pero tal vez no son clientes que nos sacan de nuestra zona de confort o no son clientes que nos exigen a mejorar también un poquito más o que nos retan, ¿no? A querer, pues, como tal, aprender a gestionar diferentes situaciones. Los exigentes, y también hay muchos clientes exigentes. Ahora que todos tenemos la información al alcance de nuestras manos, la mayoría nos hemos convertido en clientes exigentes, ¿no? Así que, bien, chicos, vamos a conocer un poquito. A ver, está el cliente agresivo, ¿ok? Vamos a ver cómo es el cliente agresivo. Tiene un carácter fuerte. Relacionarte con él es complicado, pues un pequeño error puede provocar un problema. Para ganar su confianza hay que mantener una buena relación y hay que procurar siempre escuchar a estos clientes, ser cordiales con todos, ¿ah? Y ofrecerles un servicio impecable, o sea, que no tenga a lo mejor que en algún momento en el que lo esté atendiendo a mi cliente, tener que decirle, si ya lo vi que es un cliente difícil, no tener que decirle, uy, señor, lo siento, es que me equivoqué en la transacción, la voy a anular y la voy a volver a hacer. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo quiera anular una transacción, ¿qué puede pasar? ¿No? Nadie está exento de que se equivoque. De hecho, es frecuente que uno se equivoque en transacciones y lo ideal es que tú en el momento lo corrijas, no cuando el cliente ya se fue.
Entonces, si yo por ahí me equivoqué en una transacción, se me fue un cero, o le puse un cero de menos, o me equivoqué de cuenta de repente y le aboné a otra cuenta, ¿no? Entonces, la idea es que yo en el momento lo revise y lo evidencie. Pero, ¿dónde está el detalle? En que yo sola no lo puedo hacer. Tengo que ir a pedir la autorización de mi jefe o jefa para que él o ella lo pueda realizar y lo pueda confirmar, y toma unos cuantos minutos. Entonces, al tener un cliente de este tipo y al cometer estos errores, al contrario, en lugar de que el cliente empatice contigo porque te equivocaste y te diga, ah, mira, llamo, te espero, no, va a pasar todo lo contrario. ¿No? Es muy probable que el cliente te diga, oye, pero que no sabes, ¿por qué no me atiende alguien que sí sepa, o se incomode, o te haga caras de repente? Hay muchos clientes que a veces empiezan agresivos, pero ahí como que controlándose, y hay clientes que a veces llegan al punto de golpetear un poquito el módulo o el pupitre. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de clientes, porque un error puede causar una molestia mayor, porque obviamente cada uno de los clientes lo que más valora son sus tiempos. Es como a ustedes, lo que más valoran son sus tiempos. Me preguntan a mí, ¿qué más valoras como persona y como profesional? Mi tiempo. Pero la mayoría de clientes es lo mismo. Entonces, un error de este tipo con un cliente así puede ser muy complejo de poder gestionarlo. Entonces, evitemos en la medida de lo posible equivocarnos con ese tipo de clientes, pero siempre hay que escucharlos cuando vengan a poner algún tipo de reclamo o quieren manifestar de repente algún tipo de incomodidad con la empresa o con la entidad financiera. Siempre escucharlos, no interrumpirlos, hay que ser cordiales en todo momento y, como dice, ofrecerles un servicio impecable. Un servicio eficiente, rápido, porque si nos demoramos o titubeamos por ahí, le damos la potestad al cliente de que nos pueda tratar mal. Y mi consejo siempre va a ser, como colaborador, nosotros tenemos que dominar en todo momento la situación, no el cliente, porque si no el cliente nos come con todo y zapatos. Luego está el cliente impaciente, que tal vez en algún momento de nuestras vidas hemos sido, somos y seremos impacientes, ¿no? Por ahí tal vez muchos nos podemos identificar, nadie se escapa de ser impaciente. Pero hay un montón de clientes que se la viven siendo impacientes, así que también hay que tener bastante prudencia con ellos. Es un cliente que quiere solucionar sus necesidades lo más pronto posible y que sus solicitudes sean atendidas con la mayor rapidez. Quiere respuestas inmediatas, eficientes, que en este caso es lo que tenemos que hacer para mantenerlo de nuestro lado. Pero también pueden ser clientes, chicos, que llegan tarde y que son los últimos de la cola y quieren ser atendidos primeros, o que se quieren colar de repente, y que ya empiezan en algún momento a vociferar y mencionar, apúrense, tanto se demoran, ¿por qué solamente hay una que otra ventanilla atendiendo y los demás que están haciendo? ¿No? Entonces, basta que ese cliente que está impaciente tenga esta actitud y la demuestre para que los demás clientes que están en la colita o que están esperando ser atendidos también se acomoden y ya cambien ahí un poquito el clima de tranquilidad que estábamos viviendo. Entonces, es importante desde nuestro modo como colaboradores también ser empáticos con ellos y con todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos tomarnos el tiempo o la vida para atender cliente por cliente. Hay que ser muy eficientes realmente en un sector bancario, chicos, porque el nivel transaccional que se maneja es enorme. Todo el día estamos cliente tras cliente tras cliente y la rapidez es importante, pero también la rapidez tiene que venir acompañada de la eficiencia, ¿no? O sea, equivocarnos lo menos posible, porque tenemos un ritmo bastante amplio en temas de atención. Y vamos a encontrarnos con algún cliente que de repente que ya estaba al final de la cola y empezó a vociferar y empezó a avanzar su colita y hasta que llegó su momento de que lo podamos atender, es muy probable que cuando llegue a tu ventanilla o a tu módulo o a tu plataforma te diga, tanto se demoran en atender, estoy un ratazo esperando acá y recién me llaman, ¿no? A pesar de que haya llegado recién. Y no le podemos decir al cliente, señor, pero yo lo he visto y usted no ha llegado hace mucho. Porque en lugar de que el cliente entienda, al contrario, se va a molestar más. Entonces, igual, simplemente escuchemos, no le contestemos al cliente nada que pueda incomodarlo más de lo que ya está, sino que mantener siempre una actitud
positiva, ¿no? Y ser rápidos en la atención al cliente. Es un cliente al que, por ejemplo, no podríamos ofrecerle en ese momento una venta de un seguro o una venta de una tarjeta de crédito o alguna venta X que por ahí tengamos como meta, ¿no? Porque es un cliente que lo único que quiere es que lo atiendan, que hagan su transacción, le den su voucher y se va. Entonces no quiere más. Entonces hay que saber también cuándo sí encontrar la oportunidad de poder hacer una venta y cuándo no. Luego están los clientes racionales. ¿Cómo son estos clientes? Se enfocan en el producto o servicio, sabe lo que necesita y es específico en sus preguntas. Valora los números, la funcionalidad, la información completa y los beneficios que una compra o que un servicio, en este caso que es por nuestra parte, se le va a brindar. No es un cliente que, por ejemplo, te va a preguntar tasas de interés, cuánto va a pagar, en cuántos meses lo va a pagar, qué modalidades tiene para pago, qué beneficios tiene si de repente cancela anticipadamente todo un crédito, ¿no? O si quiere una cuenta de ahorros, por ejemplo, quiere información sobre los diferentes tipos de cuenta y quiere saber cuánto va a ganar si pone X cantidad de dinero en diferentes cuentas. Entonces, es un cliente que sí requiere información, es un cliente que valora mucho la asesoría. Y tenemos que estar preparados para estos clientes. Hay muchísimos clientes así, muchísimos. De verdad es que hay un montón. Y son clientes que realmente te retan a ser mejor cada vez más. Son clientes que te retan, como les decía, a que tú tengas el conocimiento fresquito y listo para poder brindarle al cliente. Porque si no sabes, pues puede que también sea un poquito incómodo para él. Porque es muy probable que este cliente ya venga investigando desde la página web de repente de la entidad financiera, ¿no? Porque como les comentaba ahora, tenemos ya la información en nuestras manos. Que como tal también podríamos llamarlo un cliente exigente, a un cliente racional. Luego está el cliente indiferente, que es el cliente al que va, quiere su transacción y no le importa más y a su casa, que si lo llaman de repente para poder encuestarlo y preguntarle cómo califica la atención que le han brindado, de repente diga, sí, bueno, me atendieron, fui a hacer mi pago, fui a hacer un depósito, fui a hacer un retiro, sí, todo bien. Pero no es un cliente que tal vez se fije mucho en la calidad o que se fije mucho de repente en la interacción que he tenido con el colaborador. Sino es un cliente que va, hace a lo que fue realmente, ¿no? Hacer su transacción y a su casa. Son muy pocos estos clientes, pero hay también este tipo de personas, ¿no? Entonces, si bien no suelen expresar su rechazo, son lo más difíciles de poder tratar o atraer. ¿Por qué? Porque es un cliente al que probablemente si tú quieres buscar el momento para poder ofrecerle un seguro o poder ofrecerle algún tipo de producto comercial, porque en los bancos hay productos comerciales como seguro de vida, seguro de tarjeta, seguro contra todo riesgo, seguro contra el cáncer, algún otro seguro por ahí, lo más probable es que te diga, no, ahorita no, por favor, solamente vine a hacer mi transacción y ya otro día vengo y me explicas, ¿no? Entonces, es un cliente que es muy difícil de poder atarlo, tenerlo ahí para poder captar su atención. Entonces, como dice ahí, pues no solo hay que convencerlos de las ventajas de un producto o servicio, sino que también hay que trabajar mucho para poder llamar su atención. Y luego están los indecisos, que hay un montón de clientes indecisos. ¿Quiénes son los indecisos? Son aquellos clientes que tienen dificultad para poder elegir un producto o un servicio. Hay muchos así. Por ejemplo, van y te dicen, señorita o joven, mire, tengo tanto dinerito guardado en casa o lo tengo en tal entidad financiera, pero quiero sacarlo de ahí, pero quiero que usted me diga qué tipo de cuenta me conviene mejor. Entonces, aquí entra nuestra función principal, que es asesorar al cliente, ayudarlo, ¿no? Darle opciones, pero que realmente se ajusten a su necesidad. No solamente darle opciones para decir, ya, cliente, elija la que usted considere y ahí váyase, ¿no? No es eso, porque hay muchos trabajadores que lo único que quieren simplemente es llegar, sentarse, cumplir su función, atender cliente tras cliente y a su casa. Y no es eso, porque lo que estamos haciendo tal vez por ahí sin darnos cuenta es como que cargando nuestra capacidad emocional de manera negativa, cuando realmente pues lo que uno quiere es
sentirse útil en el trabajo, ¿no? Sentir que realmente ayudó a un cliente, que dio lo mejor de sí, porque si no, pues no te sientes satisfecho con tu trabajo ni con lo que das tú en la empresa. Entonces, en este caso, los clientes hay que brindarles, sí, la opción que mejor se ajuste al cliente. Preguntarle, ¿no? Señor, ¿usted este dinero cree que lo vaya a disponer de acá a un tiempo o es un ahorro que usted considera que no lo va a usar porque es como que para una de repente emergencia grande que pueda tener? Entonces, ver qué tipo de cuenta se le puede ofrecer. Si es algo así, podríamos darle de repente una cuenta a plazo fijo, ¿no? Y explicarle, mire, es una cuenta a plazo fijo en la que en ese tipo de cuentas usted no puede retirar su capital, pero va a ganar un interés mayor el que sí lo puede retirar. Si usted cancela su plazo fijo antes del contrato, que puede ser 3 meses, 6 meses o un año, pues usted va a pagar una penalidad. Explicarle. Pero por otro lado tiene esos otros tipos de cuentas, que son cuentas más sencillas, son cuentas más simples, en las que no le pagan ningún tipo de interés, pero usted va a poder disponer el dinero cuando usted quiera. Hay otro tipo de cuenta en la que el interés es menor, es mucho más chiquito, más bajito, ¿no? Pero la idea es que usted siempre vaya sumando saldo a esta cuenta, puede hacer ciertos retiros, pero se le cobran ciertas comisiones, porque la idea es que usted ahorre en esta cuenta y no que disponga de ese dinero. Entonces, explicarle al cliente de manera breve, para no marearlo también, o no marear a la cliente con tanta información. Entonces, como tal, esa es nuestra función con estos clientes indecisos, ayudarlos, guiarlos a que tomen la mejor decisión. Y si el cliente me dice, mira, ¿sabes qué? Me voy a llevar todo lo que me has entregado como folletos o como documentos para leerlos en casa más tranquila o más tranquilo y poder tomar una decisión. A veces sucede que los chicos se incomodan porque el cliente o porque no concretaron esa apertura de cuenta. Entonces, no es la idea, ¿no? Señor, listo, tómese el tiempo que usted desee. Cuando usted tome la mejor decisión que haya considerado para usted, pues venga, nos visita, acá estamos para poder aperturarle su cuenta, para poder ayudarlo o ayudarla, ¿no? Y no ponerle caras al cliente, porque a veces pasa que yo he escuchado que los chicos dicen, oye, me he demorado un montón con este cliente, le he explicado tantas cosas para que al final me diga, ya otro día vengo, ¿no? Voy mejor a mi casa, leo todo y ya luego veo si me convence o no me convence. Y le ponen mala cara al cliente. Y no es la idea, porque a veces pasa y el cliente se da cuenta de esto y obviamente no va a querer regresar, porque lo único que va a sentir es que llegó a incomodar a esa empresa, ¿no? Y no deberíamos darle ese trato a ningún cliente, porque podríamos también ser nosotros y no quisiéramos pues que en algún momento nos den un trato de esa manera, ¿no? Como siempre les he dicho, tratemos a nuestros clientes como quisiéramos ser tratados también nosotros. En cualquier momento nosotros podemos ir a un negocio, no sé, vamos a un negocio de computadoras, preguntamos para que nos puedan asesorar, nos dan folletos, nos dan proformas de repente, cotizaciones, pero en el momento no decido. Voy a mi casa, lo leo, lo analizo, veo presupuestos y luego tomo una decisión. Y tampoco tendríamos por qué recibir nosotros una mala cara, ¿no? Entonces, de la misma manera, hay que ser también con nuestros clientes. Luego están los clientes embajadores, que son los clientes ideales, lo que quisiéramos tener, los clientes, como me habían puesto por ahí en el chat, los buena onda, los clientes positivos, los clientes chéveres, ¿no? Que son clientes que tienen un alto nivel de satisfacción, son clientes que van a llegar con una actitud muy bonita para que tú los puedas atender, son muy fáciles también de poder tratar, son buenos clientes, ¿no? Entonces pueden convertirse también de manera muy sencilla en clientes que te van a recomendar o, como dice el nombre, en clientes embajadores, ¿no? Que van a hablar bien de tu trabajo, que de repente si llegan a casa y les preguntan, oye, ¿cómo te fue en el banco? Pues que su respuesta sea, bien, me atendió un joven o una señorita súper amable, muy empática, como me pasa, por ejemplo, a mí en casa con mi mamá. Mi mamá a veces va al banco y le pregunta, mamá, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Sí, todo bien, me atendió una señorita muy empática, amable, me explicó, me escribió lo que tengo que hacer, porque por ahí le pedí que me lo escriba por si me olvido, ¿no? Entonces, sí, fue muy amable. Que realmente sea así, esa atención. Porque a veces me ha pasado también que le digo a mi mamá, mamá, ¿y cómo te fue?
uy, no, hija, salí más confundida porque me encontré un jovencito o una jovencita que, uy, no, cero ganas de querer atender a los clientes, ¿no? Entonces, no es la idea. También pensemos por ese lado en nuestros familiares o en nosotros mismos, ¿no? Entonces, no quisiéramos eso, sino todo lo contrario. Clientes que, pues, hablen bien de manera positiva de nuestro trabajo. Ahora, hay algunos principios que tenemos que considerar dentro de la atención al cliente. Y uno es la cortesía y el respeto para absolutamente todos, desde el cliente más amable hasta el cliente más conflictivo que podamos tener. Siempre cortesía y respeto. Hay que tratar con amabilidad, y lo voy a resaltar acá, pero con profesionalismo ante todo. Siempre con profesionalismo. Por más que el cliente me trate como me trate, me diga hasta lo que me voy a morir, somos profesionales y no podemos responderle de igual manera al cliente. Por favor, tengámoslo muy presente. Yo he escuchado muchas veces a mis alumnos que me dicen, uy, no, a mí un cliente me trata mal y no me voy a dejar. Pero ¿por qué tendrías que ponerte de tú a tú con el cliente? ¿Quién es el profesional, tú o el cliente? ¿Quién representa a la empresa, tú o el cliente? ¿Quién se va a arruinar más su día, tú o el cliente? Entonces, siempre, por favor, mantengamos un buen profesionalismo. Segundo, eficiencia, que en este caso es brindar una atención ágil y efectiva, sin errores, ¿no? En este caso, en el menor tiempo posible, comprender que lo que más valora un cliente, así como nosotros, es su tiempo. Entonces, lo que menos quiere un cliente es estar paradito largos momentos en una entidad financiera con gente que no conocen, sin saber a dónde mirarse, arriba, abajo, izquierda, derecha, o al televisor que ponen con comerciales. Entonces, lo que menos quiere un cliente es eso. Un cliente quiere ir a hacer lo que necesita, e ir a su casa y ya está, o ir a seguir haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que ser ágiles y efectivos, pero para eso se requiere la habilidad y el conocimiento también. Transparencia, en este caso, explicarle al cliente la información que necesita de forma clara, de forma sencilla, sin términos muy complicados a nuestros clientes, sin ponernos a inventar información. Si de repente estoy vendiéndole un seguro a mi cliente, pues darle información real, porque hay muchos reclamos en el sistema financiero, por ejemplo, en que el cliente dice, no, pero es que yo compré ese seguro contra robos de tarjetas, porque el joven que me atendió me dijo esto y lo otro, y ustedes me dicen ahorita que no me cobertura. Entonces, no nos pongamos a inventar información simplemente por cerrar una venta porque es parte de nuestra meta. Si no, hay que ser claros, pero hay que ser también veraz con la información, ser reales con la información del cliente. Cuarto, confidencialidad, que es respetar la privacidad y seguridad de los datos del cliente. No tenemos por qué. Bueno, de hecho, cuando ustedes trabajan en una entidad financiera, les van a hacer firmar en su contrato, en la parte final, hay una cláusula de confidencialidad, que no podemos divulgar ningún tipo de información personal del cliente, porque trabajamos con información nosotros muy delicada, muy sensible, ¿no? Sabemos cuánto gana un cliente, sabemos qué movimientos realiza, sabemos todo de un cliente. Entonces, respetar la privacidad y la seguridad siempre de los datos o la información que manejamos de nuestros clientes. 5, orientados al cliente. Priorizar en todo momento la satisfacción, la fidelización del cliente y garantizar la igualdad de acceso a los servicios financieros. ¿A qué voy con esto? A que tratemos a todos nuestros clientes por igual. No porque veo a un cliente de repente que tal vez su condición es un poco más sencilla que otra persona, le voy a dar una atención distinta, sino todo lo contrario. Tengo que ser homogéneo con mis atenciones, ¿no? Al momento de poder atender a un cliente no puedo discriminar a nadie. Lastimosamente a veces pasa, y en un curso anterior me dieron un ejemplo en el chat y lo conversamos un poquito y realmente sí se ve a veces esto. No tendríamos por qué discriminar a ningún tipo de cliente ni por la vestimenta ni por nada. Entonces siempre hay que estar orientados al servicio al cliente. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí antes de pasar a procedimientos de atención al cliente? ¿O hasta ahí estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Me avisan, por favor, o estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien entonces para poder continuar?
Ok, vamos a ver entonces procedimiento de atención, ¿ya? Les voy a compartir un videíto para que ustedes puedan ver lo bueno y lo malo de la atención al cliente. A ver, vamos a ver. Es un video que es un poquito largo, pero no vamos a ver todo, vamos a ver solo ciertos fragmentos para poder compartir. A ver, ahí les comparto pantalla. Acabo de llegar de viaje y no tengo ni un centavo en soles. Felizmente que tengo mi tarjeta de débito del banco financiero, así que voy a retirar dinero para pagarle al taxista y comprar unos regalitos para mis nietos y mi querida nuerita. Jovencito, un momentito por favor, voy a retirar dinero y regreso. Con gusto, señora, la espero. Joven, joven, Ah, ¿sí? ¿me puede ayudar? Sí, esperen un ratito, por favor. Pero señor, es una emergencia. Esta también, esperen un ratito. Ya, dígame. Señor, señora. esa máquina se ha comido mi tarjeta y necesito retirar mi dinero. ¿Qué puedo hacer? Esas máquinas se malogran a cada rato, señora, siempre Pero igual fallan. tengo que retirar mi dinero. Sí. Pase, ahí hay un montón de personas que la van a poder ayudar, pase. ¿A Vaya. dónde? ¿A dónde? Ahí dentro hay un montón de gente que la puede atender. ¿Me puede enseñar quién, por favor? Ahí, mire, donde dice plataforma, vaya allá y circule rápido, por favor. Allá. Señorita, buenos días. ¿Me puede ayudar? Esa máquina se ha comido mi tarjeta. La verdad, yo no entiendo de estas modernidades, pero necesito retirar mi dinero. ¿Tarjeta? Vaya al fonomático. ¿Fonomático? ¿Cuál fonomático? El teléfono que está al costado del ATM. Ahí bloquea su tarjeta. Increíble. Uno con una urgencia y este banco no le ayuda a uno. En mis tiempos no era así. Ok, a ver chicos, en esta primera parte del video hemos podido identificar lo que no deberíamos hacer en una atención al cliente. Como se dan cuenta, no solamente impacta la atención o la interacción que el cliente tiene con el personal interno de la empresa, como una ventanilla, una plataforma, un asesor, sino también desde que el cliente ingresa al negocio, ¿no? En este caso, el personal de seguridad o el de vigilancia también cumple un rol muy importante. Y es básico que a esta persona que también labora ahí, al igual que los demás trabajadores, también podamos capacitarlos. También debemos enseñarles y decirles cómo atender a un cliente. Porque a veces pasa que los clientes van, por ejemplo, con el personal de seguridad y le dicen, sí, pase, pase, adentro lo van a atender, ¿no? Como hay también chicos de seguridad o personal de seguridad que son muy amables también, que son muy atentos, que realmente guían a los clientes, pero no todos son así. Entonces, a todo el personal, ya sea el personal de seguridad o el de plataforma, el de ventanilla, el asesor, el jefe, el gerente, absolutamente todos cumplen un papel importantísimo para la interacción y la satisfacción del cliente. Así que vamos a ver ahora la segunda parte, lo que sí deberíamos aplicar, tanto desde el personal de seguridad como también por parte de los chicos de atención al cliente. A ver, veamos.
¿Me puede ayudar? Muy buenos días, señora. Dígame. Esta máquina se ha comido mi tarjeta y necesito retirar dinero. ¿Qué puedo hacer? No hay problema, señora. Pase a la oficina y donde dice plataforma hay un equipo de personas que con mucho gusto la van a ayudar. ¿Cómo no? Dígame por dónde, por Por favor. aquí, señora. Pase. Gracias. Adelante. Señorita, buenos días. ¿Me puede ayudar? Esa máquina se ha comido mi tarjeta y necesito retirar dinero con urgencia. Por supuesto, señora. Tome asiento. Gracias. ¿Me permite su DNI? ¿Cómo no? Señora, mientras yo ingreso los datos en el sistema, le voy a comunicar con nuestra área de call center para que pueda bloquear su tarjeta. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. ¿De qué? Me han dado esta clave. Un momentito, por favor. Muy bien, señora. Le voy a entregar su DNI, su tarjeta y su clave, la cual le voy a recomendar que la cambie por su seguridad en el cajero automático. Muchas gracias. ¿Desea que la atienda en algo más? Sí, necesito retirar 3.000 soles. Mire, por el importe vamos a tener que cerrar desde ventanilla. ¿Me acompaña? Ok, gracias. Por aquí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Buenos días, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito retirar 3.000 soles. Deslice su tarjeta, por favor. Señora Rivera, digite la clave. Ok. ¿En qué denominación prefiere los billetes? En billetes chicos, por favor. Tengo que pagar el taxi. Ok. Aquí tiene, revíselos, por favor. Todo está bien. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, joven, gracias. Ha sido usted muy amable. En el banco financiero sí se preocupan por sus clientes. Ok, a ver chicos, entonces ahí tenemos esta segunda parte o este lado B de la atención que como bien podemos leer en el video dice, ofréceles a tus clientes tu amabilidad, atención y agilidad para resolver los problemas, ¿no? Algo que pasaba en esta primera parte y que el personal de seguridad también cometió un error porque le dijo a la señora lo que él estaba haciendo también es importante. Pero estaba más concentrado en el celular, ¿no? En lugar de poder atender a la cliente. Ahora, eso es en el lado de seguridad, pero cuando un cliente ingresa, a veces también sucede lo mismo por parte de los mismos trabajadores que están más concentrados en el celular, cosa que es un error gravísimo, porque el personal de atención al cliente en una entidad financiera, sobre todo en el área de caja o ventanilla, está prohibido el uso del celular por parte de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante en cuanto a la seguridad del cliente y en cuanto a la interpretación que el cliente obtiene cuando hace una transacción financiera y te ve con el celular. ¿Qué pasa si al cliente le roban afuera de la entidad financiera después de haber hecho un retiro de una cantidad bastante grande? Lo primero que el cliente va a pensar, si es que te vio con el celular, es que tú le pasaste la voz al delincuente que está fuera de la entidad, que tú te confabulaste con el delincuente para poder robarle a la cliente saliendo de la entidad. Entonces es muy peligroso realmente para el colaborador que utilice el celular dentro de su ventanilla o dentro de su plataforma. No se puede, es algo que está prohibido. ¿Okay? De hecho, lo correcto es, el colaborador está trabajando con sus clientes, su celular debería estar o guardado en el bolso de la trabajadora o en la mochila de repente del trabajador, o por último, deberían tenerlo en un cajón designado que sea específicamente para el uso de los celulares. Si suena, timbra, vibra o algo, se le avisa al colaborador cuando esté libre, sin clientes, para que pueda revisar qué fue. A lo mejor tuvo alguna emergencia o algo y pueda devolver la llamada. Pero de lo contrario, no se puede usar el teléfono, ¿okay? Porque está prohibido, por imagen al cliente, por seguridad propia del trabajador también, y porque simplemente es un procedimiento y no se puede utilizar. Entonces, a esto ayuda que a veces el cliente va y ya tuvo una mala experiencia en seguridad. Pasa y también encuentra el colaborador con una mala experiencia, ¿no? Porque está que le habla y está más concentrado en el celular.
Y también pasa a veces con las jefaturas. El cliente va con el jefe, con el encargado o el supervisor por algún reclamo o consulta y también está más pendiente del teléfono que de la necesidad del cliente. Entonces, tampoco puede pasar, ¿ok? Ahora, otro punto. Cuando va a la cliente para que le puedan hacer el cambio o la reposición de la tarjeta porque se le quedó en el cajero automático, que a veces pasa que a los cajeros cuando se les cae el sistema, se come la tarjeta o la retiene, que es el término correcto, ¿no? Pero el cliente siempre dice, no, el cajero se comió mi tarjeta. El término es el cajero me retuvo la tarjeta, ¿no? Y lo primero que le dicen a veces al cliente es, sí, pague su duplicado, que cuesta 20, 22 soles, dependiendo de la entidad, y no se toman el tiempo en este caso de revisar qué pasó. Porque en el sistema podemos ver si el cliente puso mal la clave o si se cayó el sistema en algún momento o hubo alguna intermitencia y por ese motivo se le retuvo la tarjeta a la cliente. Entonces, lo primero que le dan al cliente como solución es si pague el duplicado, ¿no? O llame para que la pueda bloquear y luego paga. Pero no hay una gestión de por medio. Entonces tampoco debería pasar, porque si estamos en una entidad es para gestionar la necesidad que el cliente tiene. Ahora, ¿qué pasa con ella? Cuando se le retiene la tarjeta por parte del cajero, la señorita que se estaba maquillando lo que le dice es vaya al fonomático. Ahí que el fonomático la van a atender. La clienta dirá, pues, ¿qué cosa es el fonomático, no? Y cualquier ciudadano de a pie está en todo su derecho de no saber qué cosa es un fonomático, porque de repente por ahí por descarte podríamos decir, bueno, fono, teléfono, bueno, puede ser, pero no todo el mundo tiene por qué saber qué cosa es un fonomático. Entonces hay que usar términos sencillos y no complicarle la vida más a una cliente o a un cliente, ¿no? Decirle, señor, vaya por favor a la banca telefónica o vaya al teléfono que está ubicado en tal lugar o le acompaño para que él vaya al teléfono y pueda comunicarse con tal área para que puedan gestionarle el duplicado de la tarjeta, ¿no? O el cambio como tal. Pero no puedes mandarle a la cliente a la deriva simplemente porque no tengo la disponibilidad o la orientación al servicio, no es lo más correcto. Igual también en ventanilla sucede lo mismo, hay que tener siempre una atención muy cordial, muy cortés con los clientes, que para eso estamos. Y realmente, chicos, no nos cuesta nada, es nuestra función. La primera sesión que empezamos, yo les dije, ¿no? Hay que tener muy en claro que nosotros no le estamos haciendo ningún favor al cliente. Entonces, es nuestra función, es nuestro trabajo como tal. Y mientras más dedicados seamos en este sentido en cuanto a la orientación, nuestro trabajo más manejable va a ser. Y no vamos a estresarnos tanto de repente porque vamos a sentir que estamos tal vez pues cansados o cargados por el mismo estrés laboral. Si no ponemos en nuestra parte, pues lastimosamente no le encontraremos un sentido positivo a nuestra función, que puede ser en una entidad financiera como en cualquier otro sector también. Pero es mucho más complejo cuando atendemos constantemente a clientes, ¿no? Que ahí sí se requiere mucha más dedicación y mucha más paciencia también, porque tiene su lado bonito, pero también tiene su lado complicadito, ¿no? Complejo porque estás atendiendo constantemente diferentes personas y mucho depende de nosotros cómo queremos llevar esa carga, si por el lado bueno o por el lado, pues, complejo, ¿no? Bien, vamos a continuar, vamos a ver otro video, las diapositivas, y luego les voy a mostrar un videito más al final, pero con consejos sobre la atención al cliente, consejos ya mucho más específicos. Igual este video es un poco largo, si quieren les comparto el link para que luego ustedes lo puedan ver con calma, porque hay muchos más ejemplos también, ejemplos sobre llamadas telefónicas en atención al cliente, hay ejemplos también en atención de créditos, que por ahí también a veces no es la más empática o no es la atención más por ahí pues efectiva que busca un cliente. Entonces por eso les comparto el link y nos alcanza el tiempito al final, lo vemos un poquito justo en la parte de créditos para que veamos también que a veces pasan cosas que no es lo más ideal para un cliente. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver ahora el procedimiento, el paso a paso para poder atender correctamente a un cliente. Primero, sabemos muy bien que es la recepción de un cliente, que ya lo hemos mencionado, importa mucho desde
que el cliente ingresa, ¿no? Desde el primer contacto que tiene con el personal de seguridad. Ahora, ¿qué deberíamos hacer en este punto? Saludar con cortesía, utilizando, si es posible, el nombre del cliente. Si a mí el cliente ya me entregó su documento de identidad, que es lo primero que le pido, pues podríamos llamarlo por su nombre, pero señor, señorita, no tuteándolo directamente al cliente. Segundo, mostrar disposición para atender y generar un ambiente de confianza. Pero mucho también depende de la actitud que le pongamos para poder demostrar ese ambiente de confianza. Tercero, identificar el tipo de servicio que necesita y direccionarlo adecuadamente, realmente a lo que el cliente quiere, a lo que el cliente necesita, no darle cualquier servicio o cualquier opción que no se ajuste de repente a la necesidad que el cliente quiere. 4, en caso de tiempos de espera, informarle el tiempo estimado de atención, porque a veces los clientes, por ejemplo, ¿qué pasa? Que van y hacen retiros muy grandes, retiros de 50.000, 100.000, y quieren llevarlo en efectivo, ¿no? Entonces, igual se le aconseja cuando sean cantidades muy grandes, sean transferidas por cheque y no en efectivo. Pero hay casos en los que sí el cliente quiere llevar todo el efectivo o cantidades muy grandes, ¿no? Y a veces viene acompañado. Y cuando es ese tipo de retiros de cantidades altas, la transacción o el retiro sí demora un poquito más. No es que hacemos la transacción, sacamos el efectivo, se lo damos y el cliente se va. Es que hay que hacer la transacción, hay que pedir que nos habiliten ese dinero porque es un dinero que es grande y que no tenemos en nuestra caja, que nuestro jefe o jefa nos lo puede habilitar, que en ese trance de que nos lo va habilitando nuestro jefe o jefa tiene que poner la clave en su caja pulmón para que podamos disponer de ese dinero, y ahí son 5 minutos más de lo que va a demorar la atención al cliente. Luego que nos lo entregue, que se contabilice todo ese dinero y luego revisar la transacción correctamente y luego entregarlo, ¿no? Entonces, es importante decirle al cliente en todo caso, señor, vamos a hacer su transacción en este momento, le hice el retiro por sistema de repente, pero decirle, le pido por favor que me espere 5 a 6 minutitos para poder revisar el efectivo, para que me lo puedan traer y contarlo y entregárselo, ¿no? Porque demora un poquito más, en este caso, la atención, que de un retiro simple que puede ser 1.000 soles, 2.000, 5.000 de repente, ¿no? Entonces sí toma un poquito más de tiempo, pero sí hay que comentarle al cliente y no asumir que el cliente, pues, sabe el tiempo que tiene que esperar y ya está, sino decirle, porque puede que esté apurado de repente, a veces pasa mucho con los clientes que retiran cantidades fuertes, que tienen ya a su movilidad fuera esperándolos. Entonces, tienen que saber cuánto tiempo tienen que esperar para que le puedan decir a su movilidad que está esperándolos, pues que en este caso se esperen un ratito más o que se cuadren de repente donde no puedan poner alguna papeleta o algo, ¿no? Porque pasa mucho con estos clientes que van y retiran cantidades fuertes que te dicen, pero no te demores porque tengo el carro afuera esperándome porque como es una cantidad fuerte, pues ya me están esperando afuera. Entonces hay que decirle al cliente cuánto tiempo va a demorar una transacción de este tipo. Segundo, identificar y verificar. Siempre pedirle al cliente el documento nacional de identidad. Para Perú es el DNI, ¿no? Pero siempre, por favor, hay que pedirle, porque a pesar de ser un documento muy habitual, nos ayuda a verificar que quien tengo en la fotito del documento y tengo al frente son la misma persona. Que si tengo dudas, le saco una ficha RENIEC y me sale la foto en grande y valido que quien tenga al frente también sea la misma persona, porque hay muchos casos de suplantación de identidad, entonces tengamos mucho cuidado con eso. Segundo, validar la identidad del cliente con protocolos de seguridad. Es muy probable, porque hay muchos casos en los que los clientes físicamente cambian mucho, porque suben o bajan de peso por diferentes cortes o por los cambios que el cliente tenga. Entonces, preguntarle, ¿no? Señor, vamos a aplicarle, o señorita, vamos a aplicarle algunas preguntas de seguridad. Sacamos ficha RENIEC del cliente y vemos quién es su mamá, quién es su papá, dónde nacieron, grado de instrucción, entre otras cosas más que nos aparece de la ficha RENIEC. Y le preguntamos en base a eso al cliente para verificar que realmente es quien es, ¿no? Y no estar ante algún caso de suplantación de identidad. Porque hay muchos casos, al menos a nosotros nos ha pasado un montón de esos casos.
Tercero, explicar al cliente el motivo de la verificación de datos, generando confianza en el proceso, ¿no? Explicarle al cliente por qué le estamos haciendo estas preguntas, que al final es para su misma seguridad también del cliente. Y lo va a tomar a bien, porque el cliente va a decir, obviamente, que estamos pues tomando todas las medidas preventivas para que no podamos pues ser engañados tan fácilmente, ¿no? Algunos hasta se ríen y te dicen, ya bueno, pregúntame, ¿no? Tercero, gestión de la solicitud. Escuchar activamente las necesidades del cliente, qué operación quiere, escuchar muy bien. Si un cliente me dice que va a hacer un depósito, pues tengo que hacerle un depósito. No saben la cantidad de errores que hay porque el cliente te dice, quiero hacer un depósito, y luego en el sistema están haciendo un retiro. Y luego están anulando la transacción, que se puede. Si yo en el momento me doy cuenta, lo puedo hacer. Pero una vez que el cliente se fue y se retiró de la ventanilla, ¿cómo lo ubicas al cliente? Lo puedes llamar por teléfono, el cliente puede regresar, pero si el cliente dice, no tengo tiempo, no regreso, voy mañana, ¿cómo cierras caja ese día? Es complejo. Y si el cliente no contesta el teléfono porque cambió de número, ¿cómo lo solucionas? Hay que asumirlo. Entonces, hay que escuchar siempre muy bien cuál es la necesidad o la solicitud que el cliente presenta. Segundo, brindar información clara sobre productos financieros, tarifas, beneficios, comisiones, gastos, ¿no? Que tiene cada producto bancario, sea un producto activo que ustedes ya conocen muy bien que es un producto activo o sea un producto pasivo. Que recordemos que un producto activo son todos los créditos, ¿no? Donde va la TCA, la TEA, comisiones, gastos, y están los pasivos, en donde están la TREA, la tasa de rendimiento, pero también hay comisiones. Entonces hay que saber muy bien estos términos para poder explicarle muy bien al cliente. Tercero, ofrecer soluciones y ayuda utilizando un lenguaje comprensible, evitando tecnicismos excesivos, ¿no? Yo puedo saber qué cosa es la TREA, pero yo no le puedo decirle al cliente, señor, usted de TREA va a tener 8%, porque el cliente dirá, TREA, ¿qué cosa es TREA? Alguien que de repente sepa, pues genial, pero la gran mayoría de clientes no tiene por qué conocer esto. Entonces hay que adecuarnos a cada cliente, porque el cliente no se va a adecuar a nosotros, sino todo lo contrario. Hay que ser muy claros, ¿no? Señor, usted va a ganar tanto de intereses en su cuenta, ¿no? Usted va a pagar tanto de intereses totales o tanto de intereses descontando comisiones, gastos, si hablamos de TEA. 4, explicar detalladamente los tiempos de respuesta y los procesos involucrados ante alguna solicitud o transacción. Si un cliente pone un reclamo, por ejemplo, obviamente el cliente va a querer su respuesta lo más pronto posible, pero siempre digámosle el plazo máximo de atención. Señor, el tiempo máximo son 30 días para su respuesta, pero es muy probable que su respuesta sea entregada de repente en un plazo de 15 días, máximo 12 días de repente, pero de lo contrario, por favor, tiene que esperar el plazo de ley, que son 30 días, ¿no? Porque si le decimos al cliente, señor, en 5 días le van a dar respuesta y en 5 días no hay respuesta, el cliente va a ir a preguntar y te va a reclamar nuevamente porque no le dieron respuesta. Entonces, siempre sepamos muy bien los plazos de ley y los plazos estimados que nuestra entidad financiera también tiene internamente para dar respuesta a los diferentes casos. Ahora, si es un caso muy complejo, la entidad puede dar respuesta después de los 30 días. Pero es complicado, es muy difícil. Hay ciertos casos en los que puede pasar, pero de lo contrario, la mayoría de veces, pues los 30 días de ley, y suelen ser respondidos la mayoría de reclamos en 15 días, 20 días, 30, 10. En casos muy sencillos, inclusive son 48 horas o 72 horas, ¿no? Si de repente por ahí un cliente te dice, mira que me fui a retirar al cajero automático, quise retirar 500 soles, me descontó mi saldo, pero no me entregó el dinero. En ese momento puede haber pasado que se le haya caído el sistema al cajero. Es un error muy común. Pasa bastantes veces. Entonces, el cliente, ¿qué te dice el procedimiento? Que tienes que poner el cliente tiene que poner un reclamo para que su caso sea revisado. El tiempo máximo de respuesta o el plazo de ley son 30 días. Pero en esos casos, la respuesta simplemente se le da al cliente, así exagerando, son 3 días. Y si no, pues 2 días o de repente de la mañana para la tarde, ¿no? Entonces también mucho depende de cómo lo gestione el encargado.
En nuestro caso, cuando pasaban estos temitas de que el cliente se le quedaba el dinero porque sí se le descontó, pero no se le entregó, obviamente si un cliente retira su dinero es porque lo quiere, es porque lo necesita, porque lo va a utilizar para lo que el cliente quiera, pero lo va a utilizar. Sea importante o no, nosotros no somos quien para poder definirlo. Pero en ese caso, por ejemplo, sí es función del encargado o es función del representante de caja, de ventanilla, plataforma, quien ingresó ese reclamo, de hacer la gestión, de preguntar, consultar, oye, ¿cómo va el reclamo del cliente? Su dinero, ¿no? El cliente dijo que por favor era importante para él, que por favor le hagan seguimiento para que le puedan dar, para que le puedan devolver rápidamente ese dinero al cliente. Entonces, hay que darle gestión. Nosotros mismos no hacemos la respuesta, pero hay un área que es el área de procesos operativos, que ellos son quienes revisan esa información y te dan el ok para que tú mismo hagas la devolución al cliente a su cuenta. Pero hay que hacerle seguimiento, ¿no? Nosotros no podemos definir cuándo es importante para alguien o cuándo no, porque cada cliente pues tiene una circunstancia distinta. Pero mucho tiene que ver, como les comentaba, la gestión, ¿no? Que es importantísima, siempre es gestionar. No hay peor, como dicen, no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces es así, tal cual. Cuarto, cierre de atención. Confirmar con el cliente que su consulta, solicitud o transacción ha sido resuelta satisfactoriamente. Preguntar si el cliente quiere alguna asistencia adicional, alguna asesoría adicional, ofrecerle información también sobre otros servicios de repente alternativos que también le puedan ser de interés, ¿no? Y tercero, agradecer al cliente por su tiempo y su confianza en nuestra institución. Si es por un reclamo y la respuesta fue satisfactoria, siempre agradecerle a un cliente. Y si no fue también para el cliente satisfactoria, igual, agradecerle y siempre disculparnos. O si no sea nuestra culpa, somos la imagen de la empresa, disculparnos. Si fue un error de un compañero y el cliente va a poner un reclamo, nosotros no podemos decir, señores, que no se la agarre conmigo, porque yo no fui la que cometí el error, fue mi compañero. No, porque todos representamos a la empresa. Entonces no podemos estar culpando a otras personas, sino que en todo momento pues hay que ser muy atentos con el cliente. Así que siempre la disculpa es de por medio y siempre por ahí, en este caso, pues la confianza que tiene el cliente hay que agradecerla, ¿no? Vamos a ver un videíto para ver en este caso también lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer, pero con consejos muchos más específicos. A ver, les comparto mi pantallita para que ustedes puedan ver el video. Hola, soy Valia Barak y hoy recordaremos nuestro protocolo, observando las buenas y malas prácticas de atención a nuestros clientes. A continuación observaremos las actitudes y acciones que no debemos realizar con nuestros clientes. Pase siguiente. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué es lo que va a hacer? Su voucher, su dinero, cuenta acá al costado. Oiga, quiero hacer un retiro más. Clave. Segundo retiro. Voucher, 50 soles. ¿Eso es todo? Sí. Pase. Atender de esta manera a nuestros clientes impacta negativamente en la imagen del Banco de la Nación, del cual todos somos pieza importante. Acompáñame a ver las buenas prácticas de atención al cliente. Recuerda siempre solicitar amablemente que el cliente se acerque a tu ventanilla. Adelante, por favor. Espera a tu cliente listo para atenderlo, haciendo contacto visual y con una sonrisa para generar confianza. Si la transacción te permite identificar al cliente, personaliza tu atención y confirma la operación antes de ejecutarla. Señor López, su retiro es por 350 soles, ¿es correcto? Sí. Solicita al cliente verificar el dinero y los datos del voucher en tu ventanilla.
Si al finalizar la transacción aparece la encuesta de satisfacción, solicita amablemente al cliente que evalúe tu atención. Recuerda que esta herramienta nos ayuda a identificar oportunidades de mejora en nuestro servicio. Y no olvides solicitar al cliente actualizar sus datos, ya que son muy importantes. Estamos actualizando la base de datos de nuestros clientes. ¿Me podría confirmar? No pierdas la oportunidad de promocionar los productos del banco. Informa al cliente sobre los diversos canales alternos de atención. Antes de concluir, ofrece al cliente una atención adicional. ¿Algo más en que lo pueda atender? Finaliza tu atención haciendo contacto visual y sonriendo. Gracias, buen día. Gracias. Si la afluencia de público requiere acelerar el proceso, recuerda las claves del buen servicio que siempre debes tener presente. La primera clave es la imagen personal porque impacta en la percepción de los clientes hacia nosotros, estando correctamente uniformado, limpio y ordenado, teniendo siempre visible el photocheck. La segunda clave es el contacto visual, porque demuestra tu interés por lo que el cliente desea comunicar. Y la tercera clave es la sonrisa, porque genera empatía y da confianza. Ahora que ya conoces las herramientas para una buena atención a nuestros clientes, ¡vamos por más! Ok, entonces, ahí hemos podido ver, chicos, todo lo bueno que deberíamos aplicar dentro de una atención a un cliente del sistema financiero, ¿no? Hay que tener muy presente nuestro protocolo de atención, saberlo, ¿no? Aplicarlo, que para eso existe. A veces pasa que cuando somos nuevos, por ejemplo, en una entidad financiera, nos da vergüenza, nos da por ahí un poquito de pena aplicar el protocolo, por el que dirán. Entonces, hay que dejar eso de lado y si no, en todo caso, pues, aprender también de nuestros compañeros, ¿no? Cómo están atendiendo al cliente, saber escuchar, observar. También uno aprende también mucho observando de las personas, de los clientes, cuando somos nuevos también en una entidad. Pero siempre es importante aplicar nuestro protocolo porque nos evalúan constantemente. Hay una herramienta que se llama el cliente incógnito, que es que en el sistema financiero y también en muchas empresas, pero sobre todo en tema de bancos, sucede que la empresa contrata a otra empresa y tiene su personal, que se hace pasar por clientes, y van y graban toda la atención que reciben por parte de los colaboradores. Y luego estos videos son compartidos a las jefaturas, ¿no? Entonces, por ahí tengamos en cuenta que siempre estamos siendo evaluados y no solamente atendamos bien a un cliente por el temor a que me van a evaluar o van a encuestar, sino independientemente de ello, pues siempre atenderlos correctamente, ¿no? Como un cliente se merece, como cada uno de nosotros merece ser atendido. Recuerden que somos personas atendiendo personas, no nosotros atendiendo a un depósito, a un retiro, porque si no, pues ahí perdemos la parte de la personalización. Bien, vamos ahora con el manejo de reclamos. Vamos a ver algo breve. ¿Qué es importante tener en cuenta o considerar dentro de un manejo de reclamos? Porque las entidades financieras, por diferentes motivos, pueden recibir y constantemente reciben reclamos. Por diferentes factores, porque el cliente se le descontó un dinero que no reconoce, porque hubo un consumo que no reconoce, porque la tarjeta se le quedó en el cajero, porque no se le dispensó el dinero en el cajero, porque de repente el cliente lo llaman mucho para hacerle cobranzas que no debe y va a poner un reclamo para que borren sus datos de la base de datos, porque no está contento con la atención que recibió por ventanilla, o por plataforma, o por el jefe, o por la gerencia, pone un reclamo, porque le están cobrando intereses de más. Entonces, hay diferentes factores o motivos por los que un cliente puede poner un reclamo. Y no todos van en mala onda, ¿eh? No todos van molestos, no todos van fastidiados. Muchos clientes van primero tranquilos, ¿no? Te explican el caso y todo. Y conforme lo gestiones, el cliente pues se mantendrá calmado. Si ve que no hay intereses de nuestra parte, el cliente se va a molestar, como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es importante considerar dentro de la atención al cliente? En reclamos, escuchar atentamente el reclamo del cliente con empatía y sin interrupciones. Si el cliente va molesto, no hay que decirle
al cliente, señor, cálmese por favor, o no me alce la voz que sí le escucho bien. Porque el cliente, lo que vamos a hacer ahí en este caso es invalidar la emoción del cliente y en lugar de calmarlo, vamos a fastidiarlo aún más. Segundo, hay que registrar siempre el reclamo en el sistema del cliente conforme al procedimiento interno. No tenemos por qué negarle al cliente un libro de reclamaciones si nosotros estamos conscientes de que estamos aplicando muy bien nuestro procedimiento. Lo que nos va a defender y nos va a proteger siempre es nuestro procedimiento, que hice bien mi atención, que no me equivoqué, que le di la información veraz al cliente, porque si en algún momento yo cometí un error y no quiero que el cliente reclame y le digo, no tengo el libro, o está ocupado, o está lleno, o no tenemos, el cliente más bien lo que puede pasar ahí es que puede ir a otra instancia, como en Perú, que está Indecopy, que tiene un área o una sección que es el Departamento de la Defensoría del Consumidor Financiero, y nos pueden multar por eso. Entonces, si yo sé que estoy trabajando con mi procedimiento, que estoy haciendo bien las cosas, y el cliente no entiende o no comprende de repente muy bien y quiere poner un reclamo, dejémoslo, que ponga su reclamo, el área encargada le dará respuesta, de repente y nos llamarán para ver qué pasó, para preguntar algo, y si no, pues le darán su respuesta, y si procede, bien por el cliente, y si no procede, pues queda en nada. Entonces no tengamos miedo a los reclamos, porque a veces pasa que los chicos no quieren dar el libro de reclamaciones y luego, ¿en qué terminan? Siendo expuestos en redes sociales, que el cliente los está grabando porque le negaron el libro de reclamaciones. Pero si le negaron, por algo es. Porque el cliente, si te lo pide, sea por cosas mínimas o muy complejas, hay que darle el libro de reclamaciones. No hay por qué negarle en ningún momento al cliente este documento. Tercero, brindar información clara sobre los pasos a seguir para, en este caso, pues esperar que su problema sea resuelto, ¿no? El cliente no puede ir de buenas a primeras, por ejemplo, a Indecopy a poner su reclamo, porque Indecopy le va a decir, ¿dónde está el reclamo que has puesto en el banco? ¿Dónde está la respuesta que te dio el banco? Entonces, primero hay un procedimiento. Primero pone su reclamo el cliente con nosotros. Tiene máximo 30 días hábiles para ser respondido su reclamo. Y cuando tenga su respuesta, recién, si no está contento el cliente con esa respuesta, y si él quiere, puede poner un segundo reclamo. A ese segundo reclamo se le llama reconsideración. Entonces puede ingresar su reconsideración, se revisa nuevamente el caso del cliente, y si aún así no está conforme con su respuesta, ya puede ir a Indecopy, ¿no? En este caso, a poder gestionar o a escalar su reclamo al cliente. Pero hay escalas, hay procesos, hay etapas que debe seguir como tal un trámite. Y el cliente debe conocerlos. No hay que asumir que el cliente los conoce, hay que explicarle siempre. Cuarto, derivar el caso con las áreas responsables en caso de que no podamos nosotros ser, en este caso, pues, alguien que ayude al cliente a resolverlo. Si sabemos que su problema del cliente puede ser resuelto, pero que tal vez demora un poquito de tiempo, y no hay necesidad de que el cliente ingrese un reclamo, sino que tal vez no tenemos la autonomía para poder resolverlo, y mi jefe sí, o mi supervisor sí, o mi gerente sí, derivarlo. No, mire, señor, mejor venga por acá, por favor, voy a derivarlo con mi jefe para poder explicarle con más detalle su problema y ver cómo lo podemos ayudar. Y que el jefe se encargue. En este caso, muchas veces, chicos, nosotros sí podemos gestionar diferentes casuísticas en los clientes y en ese momento darle solución o decirle al cliente, mire señor, no se preocupe, voy a hacer todo lo posible por ayudarlo, ya ingresé su problema, ya lo consulté, ya mandé un correo, ya llamé, me van a responder. Si usted gusta, puede esperarme de repente unos 20 o 30 minutos para ver cómo va su respuesta. Y si no, por favor, déjeme su número de teléfono, su correo electrónico, que yo el día de mañana le estoy llamando para darle una respuesta a su caso. Si es que no hay respuesta, ya mejor viene y pone su reclamo. Pero de repente no hay que esperar 30 días para una solución, sino que pues podemos desde nuestro lado o parte gestionarlo y ayudarlo al cliente para que tenga una respuesta mucho más rápida y tal vez una respuesta más satisfactoria, ¿no? Sin que el cliente espere tantos días, sin que pase por el hecho de tener nuevamente que manifestar todo lo que ya nos contó, ahora escribirlo manualmente o digitarlo en una computadora. Entonces es tedioso para el cliente
Si podemos gestionarlo, podemos hacerlo, podemos consultar si alguien más lo puede ayudar, hagámoslo. No dejemos simplemente que el cliente ponga su reclamo, pues porque ya no quiero ayudarlo y ya está. Pero en otros casos pasa que el cliente pone un reclamo y apenas los chicos escuchan la palabra reclamo, le dicen, ah, sí, venga por acá. Y lo llevan con su jefe o con su supervisor. Y no es lo ideal y tampoco es lo correcto. Lo correcto es que tu colaborador, ventanilla, plataforma o el que fueses, gestiones esa situación con el cliente para que aprendas, para que demuestres habilidades, porque de repente sí está en tu instancia resolverlo y no tienes que pasarlo directamente con un supervisor o con otro área para que lo puedas gestionar, sino que primero escuchas al cliente, ves qué pasó, si es que está en tu instancia, y si no, recién ahí lo derivas, ¿no? Pero a veces pasa, a mí me ha pasado muchas veces que los chicos le dicen al cliente, ah, sí, señor, venga por acá, por favor, que mi jefa lo va a atender, y lo llevan conmigo. Y el cliente lo sientan y obviamente tengo que atenderlo, ¿no? Pero lo hacen porque le tienen miedo muchas veces a los reclamos. Y como les comentaba, a veces pasa que el cliente ni siquiera va molesto, va tranquilo, pero escuchan la palabra reclamo y hay un temor de por medio, y eso no debería pasar. Quinto, hacer un seguimiento continuo hasta la solución del caso e informar al cliente sobre los avances. ¿Es necesario? Sí y no. ¿Por qué? Porque al cliente se le da un código de seguimiento para que el cliente pueda revisar cómo va su caso, si está en proceso, si está atendido, en qué instancia se encuentra de repente, o si está sobre el plazo y al límite para que su caso sea atendido, ¿no? En lo que sí hay que nosotros tener cuidado es en que no se nos pase el plazo de reclamo, que no se pasen los 30 días, porque si no el cliente sí puede ahí quejarse con Indecopi. Y sexto, evaluar periódicamente los reclamos, ¿no? Revisar en conjunto con el equipo cuáles son los reclamos más comunes que ponen los clientes para encontrar o identificar oportunidades de mejora, ¿no? Si sabemos que de repente la gran mayoría de reclamos es porque el cliente se queja por una mala atención, trabajemos en eso, ¿no? Mejoremos en eso, en conjunto con nuestro equipo de trabajo para poder verificar con mis compañeros de repente. Siempre, chicos, en la entidad financiera hay un jefe y una ventanilla o una plataforma que es como un asistente, por así decirlo, que el nombre correcto es dual, que es la dualidad del jefe, que puede ser, como les digo, cualquier colaborador de ventanilla o cualquier colaborador de plataforma. Si en algún momento a ustedes les toca ser dualidad, tienen que ser el principal apoyo del jefe. Obviamente esta dualidad es cambiante. 2 meses o 3 meses es una persona y el resto del tiempo está otra persona y van rotando porque todos tienen que ir aprendiendo y todo el tema, ¿no? Pero en este caso, pues, seamos un dual o una dual que realmente aporte, ¿no? Que se preocupe también por la mejora continua del equipo y no solamente el jefe, porque para eso también estamos. ¿Y qué más tenemos? A ver, puntos a recordar. Recuerda que el protocolo establece un marco sólido para la atención al cliente en el sistema financiero, porque lo que nos da es homogeneidad, ¿no? Que en todas las entidades, había si por haber de la misma empresa, pues me atiendan en todas muy bien, no que en una sí y no que en otra no. Por ejemplo, me pasaba algunas clases que lo consultábamos, algunos chicos conversábamos sobre una entidad porque hubo un problema con uno de mis estudiantes y me contaban su reclamo y me decían, sí, Miss, porque en ese banco que queda en tal calle, uy, no, la atención es pésima, pero si voy a tal calle, a tal banco que está en Salaberry, ahí sí, la atención es buenísima, es a uno, todos son súper chéveres, son bien atentos, hay un clima distinto, entonces no debería pasar eso. Es que en todas las entidades de la misma marca, pues debería haber siempre una atención sólida, ¿no? Homogénea como tal, en calidad, en seguridad, en servicio, en actitud, en todo. Y segundo, la implementación de mecanismos siempre está bajo supervisión y capacitación continua. Entonces, no esperemos a ser supervisados o a ser, de repente, como les decía, encuestados por los clientes para brindar una buena atención. Siempre hay que estar muy atentos cuando nos capacitan, porque siempre nos capacitan, sea virtual o presencial en atención al cliente, siempre hay. Entonces, aprovechemos esas capacitaciones, ¿no? Para que las tomemos
para nuestro crecimiento tanto personal como profesional, y no que me entre por acá y me salga por acá, sino todo lo contrario. Tercero, una atención personalizada y centrada en las necesidades del cliente contribuye a ¿qué? A fidelizar a los usuarios, que es lo que buscamos siempre, y mejorar su percepción de la institución financiera. La rapidez y la eficiencia en resolución de consultas y reclamos son claves para generar una experiencia positiva y reducir sobre todo la frustración del cliente. Evitemos eso, llegar al punto en el que el cliente se frustre porque no encontró una solución, porque no evidenció que la ventanilla, que el asesor, que la plataforma, o que el jefe realmente demostraron interés en su problema o en querer ayudarlo, sino todo lo contrario, ¿no? Siempre hay que demostrar eso, que estamos para ayudar al cliente. Entonces, en eso deberíamos enfocarnos, que para eso existe, ¿no? La orientación al servicio, que es cada uno de los puntos que hemos revisado en nuestra sesión del día de hoy. Así que chicos, esta es la clase que les tenía preparada para el día de hoy. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna consulta que puedan tener de repente referente a lo que hemos visto el día de hoy. Por ahí me comentan a ver por el chat si es que hay alguna duda. Y en el caso de que no haya ninguna, pues nada chicos, agradecerles por su participación activa, por todos los días que hemos estado aquí y se han conectado también puntuales. Y nada, que tengan un excelente jueves, feriado como tal, que les vaya súper bien. Y los dejo con nuestro coordinador para que les pueda dar alguna información adicional, chicos. Que les vaya bien en todo y éxitos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.